Bien, hoy voy a conversar con dos periodistas o periodistas mexicanas ante la situación que se está viviendo en este país porque se están dando muchos asesinatos. Ya en este año en México van 6 crímenes contra periodistas y al parecer el presidente de ese país tiene a los periodistas como si fuesen sus enemigos. Y tengo a María Fernanda Hernández, es periodista mexicana. María, si enciende las cámaras para poder conversar e iniciar esta entrevista para conversar contigo, María Fernanda, porque es preocupante, ya que desde el 2020, María Fernanda, 150 periodistas han sido asesinados en México. Buenos días y bienvenida a Panamá, María Fernanda. Hola, buenos días y muchas gracias por darnos el espacio también. Solo quiero aclarar, los 150 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, de acuerdo con Article 19, o Artículo 19, Sí. perdón, pero pues agradezco mucho el espacio. Y como dices, sí, el presidente nos ha tomado un poco como enemigos últimamente y no últimamente. En realidad, esto ha comenzado desde el inicio de su gobierno en 2018-2019, cuando empezó con los ataques contra toda aquella prensa que no era afín a lo que él quería, a su mensaje político. Pero y ha sido bastante preocupante cómo esto ha permeado en el discurso público. Y cada día hay menos respeto por el trabajo de los periodistas en México. Sí, porque María Fernanda, hace poco también el presidente está solicitando que los periodistas hagan sus declaraciones cómo es el ingreso que obtienen. Y esto es como atacar al periodista en vez de apoyarlo. Y como ustedes han dicho en su manifestación, no son enemigos del gobierno, sino que quieren seguridad para la profesión y para todos los periodistas de México. Queremos seguridad para todos. En realidad, algún compañero decía, es que no solo matan periodistas en México, nos están matando a todos. También están matando a muchos líderes comunitarios, también están matando a muchos, eh, también se están matando a muchos defensores del medio ambiente. En realidad, hay un ataque sistemático contra quien se atreva a defender derechos humanos en México en general. Pero sí, lo único que queremos también es ciertas garantías básicas. Pero bueno, si el presidente quiere que revelemos nuestros sueldos, los revelamos con mucho gusto, porque no todos, lamentablemente, tenemos los sueldos que tiene Carlos Loret de Mola, que, Sí. por cierto, dudo mucho que Carlos Loret gane lo que el presidente publicó que gana, y en todo caso es un exabrupto y una ilegalidad lo que ha hecho el presidente en sus conferencias de prensa al revelar esta información, pero me gustaría que todos publicáramos cuánto ganamos para que se vea que en realidad la mayoría, la inmensa mayoría de los periodistas vivimos en una enorme precariedad laboral y a muchos no podemos llegar ni siquiera a la quincena Porque porque también ganamos. María Fernanda es un presidente que en vez de buscar soluciones, busca ese conflicto con cualquier problema, con cualquier persona que quizás no estén de acuerdo con él, busca la manera de encontrar más conflicto en vez de una solución. Claro, así ha sido también con el gobierno de López Obrador. Lamentablemente no está dispuesto a que haya un diálogo. Él quiere llevar la voz cantante. Siempre, por eso también pasa esto de las conferencias de prensa. Pensábamos al principio de su gobierno que sería un espacio realmente no solo para la rendición de cuentas, sino también para un diálogo entre la sociedad y el gobierno, algo que había faltado mucho durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero se han convertido simplemente en un espacio para atacar a sus críticos y para tratar de imponer su narrativa. María Fernanda, en el periodo de Peña Nieto, tengo datos acá que fueron asesinados 47 periodistas, según el informe que ustedes manejan, y 30 en el periodo de Manuel López Obrador. Si esto sigue así, podría esa cifra seguir aumentando, incluso pasar la de Peña Nieto. Sí, incluso pasar la de Felipe Calderón, que fue de 48 periodistas asesinados. Ahora
vamos para superar el peor año del periodista contra los periodistas en México, que fue 2017, cuando asesinaron a otros colegas, a Javier Valdés en Sinaloa y a Miroslava Bridge en Chihuahua, que eran dos periodistas con bastante visibilidad, lo cual también nos puso en muy claro cuál era nuestra vulnerabilidad ante este tipo de ataques. Así que sí es muy probable que este año se convierta en uno de los peores para la prensa en México en la historia y que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se convierta en uno de los peores para los comunicadores por el nivel de violencia y también por el nivel de violencia discursiva que maneja el presidente en sus conferencias, al llamarnos prensa sicaria, a llamarnos chayoteros, al usar todo este tipo de calificativos que también usa que también usan sus seguidores para atacarnos a través de redes sociales, pero lamentablemente también fuera de las redes sociales han comenzado estos ataques. Y llama la atención que cuando son temas de narcotráfico, el presidente Manuel López Obrador como que se altera un poco más. ¿Por qué será? ¿Por qué en este tema? ¿Por los casos en que están supuestamente involucrados o denunciados sus hijos? Eh, Según yo, sus hijos no están denunciados por ningún caso de narcotráfico, están denunciados por casos de conflicto de interés Sí. porque supuestamente sus hijos están involucrados en un programa que se llama, uno de los reportajes es que sus hijos están involucrados con el programa Sembrando Vida, que es uno de los programas estrella del presidente, porque involucraron a una comunidad para la siembra de cacao que usan en su mismo negocio. Y el otro, el que es el gran escándalo y es el que tiene bastante alterado al presidente, es que su hijo mayor vive en una casa o vivía en una casa en Houston bastante lujosa, podemos decir que una mansión, aunque a los defensores del gobierno no les guste que lo digamos así, porque hasta salieron a decir que era una casa de un suburbio y que toda la gente en los suburbios de Estados Unidos vive así, que bueno, la casa es propiedad de un contratista de Pemex, de un contratista del gobierno federal. Y además la esposa del hijo de José Ramón López, del hijo de Andrés Manuel López Obrador, es contratista y es cabildera de las petroleras. Así que ahí está el conflicto de interés. No es tanto por narcotráfico, sino es más bien el conflicto de interés y sobre todo la ostentación en un gobierno que ha prometido y que ha cacaraqueado tanto su austeridad. Y que allí donde quizás viene ese problema con el presidente, ¿no? Al tocarle a los hijos e insultar a los periodistas, porque ante todo es un insulto a los periodistas, es un insulto a la profesión, pero yo viendo desde Panamá, María Fernanda, al presidente veo que ese es el modo operandi de él, porque recientemente también insultó a la canciller panameña, al presidente de Panamá cuando quería imponer a una persona que está denunciada, está señalada por supuesto acoso sexual en México como embajador en nuestro país. Sí, sí, sí. Perdón, y a mí me pareció como que la relación con Panamá les valió, pero no les importó en lo más mínimo, porque también Pedro Salmerón salió denunciado desde 2019 y no salió del ITAM, de una institución educativa muy importante en México, acusado por renunció o más bien lo despidieron del ITAM por estas denuncias. No es que saliera por sus convicciones políticas o nada así. Sí, me pareció muy grave y lo hace y también siento que se le han empezado a acumular bastantes crisis y bastantes cosas. De hecho, precisamente nos insulta e insulta a Carlos Loret de Mola porque dentro de su espacio noticioso fue donde se compartió el reportaje del hijo y por eso empezó el ataque sistemático contra Carlos Loret de Mola. También ha atacado a Carmen Aristegui y ha asegurado que le ha mentido mucho tiempo al pueblo cuando Carmen Aristegui publicó los reportajes de la Casa Blanca de Peña Nieto y entre otros, por los que él o gracias a los cuales él está en la presidencia. Así que me parece que no, no está muy bien enfocando quién es el enemigo, precisamente Andrés Manuel López Obrador. Porque María Fernanda, quizás
la acción o el comportamiento del presidente mexicano sea de la posición para silenciar a los periodistas, para que no se hagan esas denuncias, para que no sigan haciendo esos reportajes. Pero ustedes que salieron a protestar hace pocos días dijeron que no lo van a callar. No, no nos van a callar. Eh, es nuestro trabajo, es el trabajo que tenemos con la sociedad, tenemos el deber de informarles, tenemos el deber de decirles qué está pasando, no tenemos el deber de complacer al gobierno, al contrario, si el gobierno no está haciendo bien las cosas, sea el color que sea del partido que sea, tenemos que decirlo. Fuimos muy críticos con el gobierno de Enrique Peña Nieto y quiero destacarlo porque el presidente siempre dice, o son los seguidores del presidente dicen, pero no decían eso cuando gobernaba el neoliberalismo. Y es mentira, fuimos muy críticos con el gobierno de Felipe Calderón también y con su guerra contra el narco, y fuimos también muy críticos con las políticas de Enrique Peña Nieto y con su enorme corrupción. Así que no, ¿de dónde saca que solo es contra él? En realidad no es contra nadie, simplemente es pedir que se hagan bien las cosas porque eh, porque los presidentes, porque los diputados, porque los gobernadores, porque los presidentes municipales son servidores públicos y su trabajo tiene que estar bajo escrutinio. Y Ah, ese es nuestro trabajo. sí, porque también, María Fernanda, ustedes van a seguir con estas protestas. ¿Hay miedo en el gremio periodístico en México, María Fernanda, para conocer cuál es el pensamiento que se tiene allá? Tenemos miedo, pero más que miedo tenemos mucha rabia y tenemos mucha indignación por lo que está pasando, pero también estamos pasando de la rabia a la indignación. Lamentablemente el gremio periodístico en México ha estado muy desarticulado durante muchos años, pero por primera vez, o ahora por lo menos veo un mayor deseo de organización y un mayor deseo también de protestar. Hubo protestas ya en la conferencia de prensa del presidente, hubo ya protestas en la Cámara de Diputados y sospecho que van a seguir también. Pero tenemos también que buscar formas de articularnos como gremio más allá de las protestas y más allá de las movilizaciones cada vez que nos matan. Tenemos que ser mucho más que reactivos. Entonces, por eso estamos también trabajando para lograr una organización gremial más fuerte, porque ya vimos que el gobierno no nos va a cuidar, el mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación de México ha demostrado ser inútil. Periodistas que estaban bajo el manto de este mecanismo fueron asesinados. El último caso fue el de Lourdes Mendoza, perdón, el de Lourdes Maldonado. Así que tenemos que cuidarnos nosotros porque el gobierno al parecer no lo va a hacer, al contrario. María Fernanda Hernández, gracias por estar con nosotros, periodista mexicana, hablando sobre la situación que están viviendo los periodistas en ese país. También te agradezco, María Fernanda, por madrugar, porque acá son las 6:30 de la mañana, en México son las 5:30 de la madrugada. Pero gracias por hacer ese esfuerzo y ponernos en Panamá en conocimiento de todo lo que está ocurriendo en México con esta profesión. A ustedes muchas gracias por el espacio y pues aquí seguimos en la lucha.